Gracias a vosotros, alumnos, por estar aquí con este calorazo. Gracias a estos señores un poquito mayores que están aquí también, los compañeros, que ya se saben lo que voy a contar más o menos. Porque, bueno, gracias por supuesto a Carmen, que me invita un año tras otro para dar esta conferencia inaugural, ¿no? Ya son 11. El máster tiene, creo que 14 años, pero esta es la 11ª vez que yo me toca dar la conferencia inaugural, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya es un ritual. Yo ya parezco la Pedroche en Navidades, ¿no? Ya solo me falta venir con capa, quitármela y aparecer transparente, ¿no? Cosa que no estaría mal un día como hoy, con este calorazo, ¿no? Pero bueno, por cierto, os aviso que a lo mejor me quito la chaqueta, rompo el protocolo, porque el calor es insoportable, ¿no? Por tanto, espero que me lo disculpéis si ya extenuado a mitad de la conferencia me veo obligado a pasar a un plano un poco más informal, ¿no? Son 11 años, sí, haciendo esta conferencia, que es muy complicada, porque, bueno, por un lado me llena de ilusión el que las primeras palabras, digamos, institucionales que vais a escuchar en lo que es el inicio de vuestra futura carrera docente, las oigáis de mi boca, pero a veces complicado porque, claro, es un acto que no puede uno entrar en demasiadas especificidades, tiene que ser un planteamiento un poco general, y si hablamos de un planteamiento un poco general es complicado, porque las ideas generales sobre educación que pudieran interesar a alguien que todavía es novato son 5 o 6, por tanto es casi imposible no repetirse. Yo intento cada año hacer una cosa nueva, pero sinceramente ya no sé qué puedo inventar, ¿no? Por otro lado, se trata de algo, como anticipaban quienes me antecedieron en el uso de la palabra, tiene que ser algo que sea medianamente estimulante, no puede ser disuasorio. Que de repente os aburráis de tal manera que yo de repente vea que aquí hay 50 personas que se marchan a matricularse en otro máster de la Universidad de Salamanca, ¿no? En biología molecular, incluso los de humanidades, ¿no? Vamos a intentar que sea medianamente atractivo, ¿no? Y en esa lógica de algo que capte la atención, que despierte vuestro interés de entrada, se inscribe el título. Siempre busco títulos un poco, pues sí, llamativos, ¿no? que provocadores, utilizando el término que ha dicho Carmen, ¿no? Obedecen, y esto mis compañeros que me han escuchado otras veces ya saben lo que voy a decir, ¿no? Obedecen una lógica que algunos de vosotros, quizá los más cinéfilos de entre vosotros, sí que identificáis como un recurso que utilizaba Hitchcock en sus películas. No sé si os suena el MacGuffin de Hitchcock, ¿no? Que es una especie de cebo, un artificio falso, que no tiene nada que ver con lo que va a contar luego en la historia, en la película, y que, bueno, lleva de la mano de esa manera al espectador que, distraído, digamos, con este cebo, así que, bueno, puede avanzar a lo largo del argumento de la película. No sé si os voy a poner un único ejemplo, ¿no? Con la muerte de los talones. No sé si os suena la película de Con la muerte de los talones. Un par de individuos buscan a un espía, Kaplan, y lo confunden con el personaje que en la película hace Cary Grant. Y bueno, claro, al terminar la película, el espectador se ha olvidado de que existía un Kaplan y de por qué estaba en la película. No nos ha importado en absoluto. Ha sido una excusa de Hitchcock para contar la historia. Que la historia son las peripecias, obviamente, de Cary Grant. El MacGuffin a veces lo descubre al final de la película, a veces ni siquiera lo descubre, o a veces en poco tiempo lo desvela. No quiero haceros spoilers. Psicosis. Una mujer, una chica, roba en su empresa dinero y escapa y huye y la persiguen. Pero a la media hora ya sabemos que no es así, que eso no es lo importante. Lo importante es que esta chica ha caído en el motel de Norman Bates y lo que pasa ahí es lo que realmente va a ser importante. Bueno, yo juego con esta lógica. En el fondo, lo de Marilyn Monroe no es nada más que una excusa, no es nada más que un cebo. Os voy a contar esta vez, yo voy a hacer como Hitchcock cuando desvela pronto, salvando las distancias, obviamente. Os voy a desvelar pronto el porqué de este título. Os voy a contar la génesis de este título, ¿no? En octubre-noviembre del año pasado, cuando, como ha dicho Carmen, ya se hizo general este uso de la inteligencia artificial a través de la popularización del ChatGPT, yo tenía muy claro que quería hablar, o que quería reflexionar y luego hablaros de inteligencia artificial, ¿no? Y quiero pedir perdón a Carmen por la petulancia de que yo en octubre-noviembre ya estuviera pensando en la conferencia de este año, pero bueno, visto los antecedentes, no parece demasiado raro pensar que me podía tocar, ¿no? Yo sabía ahí que quería hablar de inteligencia artificial porque, evidentemente, la repercusión más inmediata, que probablemente conocéis, y no me quiero meter con vosotros, y mucho menos ofenderos, es el copia y pega de los ChatGPTs en los trabajos. Y esa repercusión la hemos visto en el día a día los profesores desde esos meses, octubre-noviembre del año pasado. Pero ahí quedó. Sabía que tenía que hablar de eso, pero no tenía ni idea de cómo estructurar, qué contar, etc. De hecho, yo hasta que no tengo el título no tengo la conferencia. Puedo tener la idea de qué es de lo que quiero hablar, pero mientras no tenga el título no la tengo estructurada, ¿no? En el mes de febrero de este año,
se cumplieron, y esto enlazo con algo que ha contado Carmen en la presentación. Yo tengo 2 programas de radio en Radio Universidad, uno es de literatura, presento un libro cada semana, y otro es de música y literatura. Leo fragmentos literarios intercalados con música. En el mes de febrero de este año se cumplieron los 3 años de la muerte de José Luis Cuerda. José Luis Cuerda es un director de cine que a mí me gusta, que tiene pues esa película, podríamos decir, de culto, que quizá conozcáis, y si no la conocéis, debéis verla, ¿no? Amanece que no es poco, que es un delirio surrealista, de un humor absurdo, muy excesivo, totalmente descabellado, ¿no? Se cumplían 3 años y yo quería hacer un programa sobre José Luis Cuerda. Aparte de su dimensión cinematográfica, él tenía una vertiente, era un tuitero reconocido, participaba mucho en Twitter, dejaba sus fogonazos, sus chispazos de ingenio, siempre con este humor absurdo, como digo, descabellado, un poco disparatado, y esos aforismos, esos fogonazos, esos tweets y otros similares que presentó en otros foros, los recopiló en un par de libros. Me noto muy cambiá, y si amaestras una cabra llevas mucho adelantado, que ya dice bastante del tono en el que se mueve José Luis Cuerda, que eran la fuente, aforismos, como os digo, en la que yo me iba a basar para hacer ese programa de fragmentos literarios y música, ¿no? Por diferentes razones no lo pude hacer, lo sacaré ahora en febrero de 2024, cuando se cumplan los 4 años de su muerte, ¿no? Entre los muchos ingeniosísimos aforismos que aparecen en esos libros, por cierto, quiero hacer un inciso que volveré a hacer más adelante, ¿no? La conferencia no solamente se está emitiendo en streaming, sino que va a ser grabada, se va a colgar en YouTube. Yo lo voy a colgar, los programas míos hay blogs y los podéis escuchar en podcast, lo dejo por el camino, y además tengo un canal de YouTube en donde podéis ver algunos de los programas también en videoconferencia. Ahí dejaré la conferencia más adelante, porque va a haber muchas referencias, artículos, libros, etcétera, que probablemente en el ritmo de la propia conferencia no vayáis a poder digerir. Si os interesa alguno de ellos, vais a tener ocasión luego en vuestras casas de, con detenimiento, dándole a la pausa, quedaros con las referencias que pudieran interesaros, ¿no? En esos aforismos, entre esos aforismos, había uno muy llamativo que a mí me gustó mucho. Y estoy hablando en febrero. Era este. Cuando yo salía con Marilyn Monroe, lo que más nos gustaba era sentarnos en un banco del Parque de Albacete y hablar de nuestras cosas. Evidentemente, ahí está de nuevo el humor disparatado de José Luis Cuerda, ¿no? De nuevo, en febrero me quedó ese aforismo, como otros en mi memoria, pero no, en ninguna manera lo pude hilar con lo que iba a ser esta conferencia, ¿no? Fue en junio de este año, finales de junio, primeros de julio, cuando se produjo ya el desencadenante absoluto del por qué os estoy hablando ahora de esto, ¿no? Yo le leí en el suplemento cultural del ABC, el ABC cultural es los sábados, es muy interesante, es un suplemento que está muy bien. Leí un artículo, una columna que tiene de vez en cuando, no sé si es una vez al mes, Edu Galán, que no sé si os suena. Edu Galán es un periodista, crítico, no sé si es periodista, crítico, escribe en los periódicos, escritor también, del que os recomiendo un libro formidable, El síndrome de Woody Allen, que habla sobre todo este proceso de la cancelación, del mundo woke, etcétera. Muy interesante, pero bueno, no quiero hablar de esto. Presentó una columna en el ABC cultural que se llamaba Mi no comprender. Y en esa columna, curiosamente, comentaba el tuit de José Luis Cuerda. Y decía que el propio José Luis Cuerda estaba extrañado de las reacciones que suscitó ese tuit cuando lo escribió. Había, obviamente, las reacciones convencionales, las esperables. La gente, vamos a decirlo así, no sé si suena pretencioso, la gente inteligente que entendía, evidentemente, que hay un juego irónico. Y le seguía el juego. Ah, sí, o sea que contigo, cuando salía contigo, os sentabais en el parque y hablabais. Pues cuando salía conmigo, lo único que hacía era comer pipas. Es decir, gente que entraba al trapo de una manera simpática y que, por supuesto, había entendido el juego simbólico, diríamos, irónico del asunto, ¿no? Pero Edu Galán comentaba que el propio Cuerda también decía que había habido gente que entró en los hilos de Twitter interpretando la frase con sentido literal, pero con una literalidad que provocaba, cosa no rara en Twitter, reacciones furibundas. Había gente que le decía, sí, tú con Marilyn Monroe, por mis... Y citaba la parte del cuerpo que se agarraba Rubiales en la final del Mundial femenino. Gente que se lo tomaba literalmente y decía, es imposible, ¿cómo vas a estar? ¿De qué vienes tú vanagloriándote de salir con Marilyn Monroe, ¿no? Y Galán, en su artículo, comentaba si esto no tendría que ver con la pérdida de nivel de comprensión lectora de nuestra sociedad, en definitiva, de nuestros jóvenes. Porque, como sabéis, en el último informe PIRLS, que es el PISA, pero centrado en competencias lectoras, los jóvenes españoles puntúan muy bajo.
Han bajado muchísimo. Bueno, desde ahí no se ve, por eso vuelvo a recurrir al hecho de que si lo veis en vuestras casas luego el vídeo, podéis deteneros en lo que queráis, en lo que os interese, ¿no? Puntuamos muy bajo. La comprensión lectora, según las estadísticas de nuestros jóvenes, es muy baja. Estoy generalizando, obviamente, pero esas son las estadísticas. Pero no hace falta estadísticas. Cualquiera que sea profesor en el día a día, en secundaria, se da cuenta que ese nivel de comprensión es muy bajo. No entienden un texto medianamente complejo, no son capaces de extraer las ideas, insisto, estoy generalizando, hay de todo, de extraer las ideas principales, las secundarias, de establecer vínculos, de establecer conexiones, el juego de los registros lingüísticos diversos no lo dominan, y lo que es más importante, ¿no? Hay como una especie de incapacidad en muchísimos casos de entender la realidad, vamos a decirlo así de manera pomposa. Daos cuenta que la comprensión lectora es fundamental. Somos seres, vamos a decirlo así, de lenguaje. Si no somos capaces de entender un texto, difícilmente vamos a poder entender la realidad. Y en consecuencia, lo que provoca esa falta de comprensión lectora es la indefensión ante el mundo de nuestros jóvenes. No es sorprendente que en España sea el país de Europa con un porcentaje más alto de gente que no tiene nada más que, como mucho, la ESO. El 27% de los jóvenes españoles tienen, como mucho, el nivel de la ESO. Si no tienes comprensión lectora, ¿cómo vas? Un nivel de la ESO que no es una gran excelencia, es un nivel de la ESO sacado de la manera que se ha sacado. Por tanto, con unas deficiencias muy grandes, me sigo centrando en la comprensión lectora, lo que para mí significa en la comprensión del mundo, en la inteligibilidad del mundo, o dicho de otra manera, en la resistencia a la manipulación. Es decir, la capacidad de encarar la realidad con espíritu crítico. Repetiré esta expresión otras veces, en la conferencia, un acercamiento crítico a la realidad. Si no entiendes un texto en muchos casos básico, ¿no? Fijaos que tampoco es de extrañar que con esas carencias, en esa competencia fundamental, un 17% de los españoles, de los chavales españoles, sean ninis, ni estudian ni trabajan, que estamos bastante por encima de países. Esta es una estadística europea, europea sí, y esta es de toda la OCDE. ¿Por qué no? Porque están todo el día conectados al móvil. En estos primeros días de clase yo solo pregunto a mis alumnos y confiesan sin ningún rubor que están entre 6 y 7 horas al día conectados al móvil. Puede ser una causa, ya hablaremos de las causas, no me interesa en este momento, pero lo que es evidente es que el estar permanentemente en la burbuja digital puede influir en esa pérdida de comprensión lectora, que insisto, es un medio. A mí lo que me interesa fundamentalmente es que si no comprendes un texto, no comprendes la realidad, eres carne de manipulación, ¿con qué parámetros formas criterio? ¿Con qué parámetros formas opinión? ¿Cómo votas? ¿Cómo eliges? ¿Cómo llevas, voy a poner más pomposo, cómo llevas las riendas de tu destino? ¿Cómo llevas las riendas de tu vida? Me dices, si son de la ESO, tampoco les puedes... Pero no tienen los recursos básicos para más adelante construir un modo inteligente de acercamiento a la realidad. Imaginad si a esta situación le añadimos la inteligencia artificial. Bueno, por cierto, tenéis una repercusión ahí con las niñas de Almendralejo. Nadie está a salvo de las mentiras, nadie. Y las niñas de Almendralejo desnudas ante la inteligencia artificial. Desnuda, chicas gratis, el último gran peligro de la inteligencia artificial. Si no entienden el mundo en un texto escrito, ¿qué va a pasar cuando entre en danza la inteligencia artificial? El título de la conferencia estaba ahí. Cuando yo salía con Marilyn Monroe. No, cuando yo salía con Marilyn Monroe con foto. ¿Qué pasa si metemos por medio una fotografía manipulada? Evidentemente, burdamente, no es con inteligencia artificial, es un Photoshop, pero da igual. Cuela. El que no tenga recursos para entender un texto va a entender cuál era la época de Marilyn Monroe, cuál era la mía, cuál es mi biografía, si esa imagen es real o no es real. Aquí empezaba la conferencia. Aquí es el momento en el que dije, vamos a hablar de esto. Y es una conferencia que voy a plantear en dos frentes. Un primer frente, diríamos, declarativo. Voy a contaros qué es lo que viene. ¿Qué viene? ¿Cómo va a ser el mundo? Un futuro que no es futuro, el futuro ya está aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Pero sobre todo, ¿qué está pasando ya? A través de esta, llamemos, digitalización del mundo, tecnologización del mundo, metamos neologismos, aparición de la inteligencia artificial rebosando por todas las áreas de nuestras vidas. ¿Qué está pasando? Y una segunda parte, propositiva, en donde me voy a atrever a proponeros algunas propuestas que quizá puedan resultaros de interés, para que, como decía Carmen al principio, reflexionéis sobre ellas, estáis comenzando vuestra carrera docente, empezáis un máster y algo tendremos que deciros desde el punto de vista del máster que os dé un mínimo de consistencia para poder enfrentaros a esa carrera profesional, ¿no? Voy a intentar pasar la primera parte lo más rápido posible,
Ahí hay muchísima información, lo vais a ver, pasará muy rápido, pero vuelvo a recurrir a la referencia del vídeo en Internet, ¿no? Lo que está pasando es que el mundo cada vez es más complejo y más cambiante. Cambio, complejidad, incertidumbre, rapidez, vértigo, en definitiva. Ya hace lustros se acuñó el acrónimo Mundo VUCA para referirse, VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo, para referirse al mundo en el que estamos. De una manera más reciente, el acrónimo VUCA se complementa con el acrónimo BANI, B de brittle, quebradizo, frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Ese es el mundo. Ahí estamos. ¿Cómo educamos en un mundo así? Podría glosar por qué el mundo es así, pero no voy a entrar. ¿Os suena un mundo donde la tecnología está generalizando, está incrementando de manera, con una progresión geométrica, los avances, los cambios, la incertidumbre? ¿Os suenan las tesis de Kurzweil o de Moore? Un ordenador, el gráfico lo que representa es un ordenador de andar por casa, vamos a decir, $1000 más o menos, y la potencia, la capacidad de cálculo, etc. Por cierto, estamos en un momento fronterizo, el paso de la computación electrónica a la computación cuántica, y eso ya puede ser un disparate, uno no puede ni imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Supuestamente, no sé si desde ahí veis la asíntota, en cualquier caso, 2060, un ordenador de andar por casa va a tener la capacidad de computación, vamos a llamarlo así, de todos los cerebros, de todos los seres humanos vivos en ese momento, trabajando conjuntamente. 10.000 millones de personas. Inimaginable. Un mundo, insisto, cambiante, complejo. ¿Cómo repercute en nuestro día a día? Voy a hacer un incisito que no voy a poder desarrollar. Vamos a ir con nuestros apuntitos dictaditos. No tenemos tiempo a glosar cada diapositiva, hay muchas. Lo que pasa cada minuto en Internet ahora, al margen de la inteligencia artificial. Número de reels que se suben, número de vídeos que se bajan, conexiones a Spotify, 100.000 en cada minuto. Y ese es el mundo de vuestros alumnos. Conexión, hiperconexión. Muy interesantes estos estudios que hace Meltwater sobre la situación con respecto a lo digital en las diferentes poblaciones del mundo. Esto es de este verano, 8.000, los billones son los billones norteamericanos, es decir, 1.000 millones, 8.000 millones de personas y 6 millones con 5 y pico conectados a Internet, móviles, etc. No me paro a glosarlo. Duración media de conexión a Internet, 6 horas y media en general, y luego tenéis diferentes, que podéis consultar, diferentes datos, consultar en vuestras casas, plataformas o aplicaciones a través de las que se conectan normalmente la gente en general, los jóvenes en particular. Y algo que me interesa de cara a esto de la manipulación y de la capacidad de aceptar por falso lo que es verdadero, ¿no? ¿Cómo se informan? ¿Cómo nos informamos? Porque ahí están todos los rangos de edad. En redes sociales, el 60% de la gente, son los dos primeros apartados, el 60% de la gente que tiene menos de 34 años, de la gente que se informa a través de redes sociales. Google ya es demasiado cansado para nuestros jóvenes. Tiene que ser TikTok, 15 minutos. Pasmaos. El otro día en la presentación a mis alumnos, yo doy normalmente en grado superior de formación profesional. Son chicas, porque mis ciclos de mi instituto son de sanidad, son profesiones muy feminizadas. Hay chicas que han terminado el bachillerato. De un curso de 30, solo 3 sabían qué eran las chicas de Almendralejo. El resto lo desconocían. ¿En qué mundo viven? ¿Cómo se informan? Y ahora doy el salto. ¿Cómo forman criterio para llevar las riendas de su vida y la de su país, en tanto que son ciudadanos? Si no entienden un texto, si viven al margen de la realidad, si viven, insisto, estoy generalizando, ¿eh? No creáis que estoy insultando a todos los jóvenes, viven al margen de la realidad, viven en un delirio de ofuscación, no es el caso. Por cierto, el año pasado, grado superior, bachillerato terminado, una persona en una clase de 30 sabía quién era Zelensky. Y no hace falta interesarse por la política. Es como si no sabes quién es Messi, no te gusta el fútbol, pero ¿cómo vas a desconocer quién es Messi? ¿Cómo? Un polaco será, con ese nombre un polaco. Entonces, ¿cuál es la fuente de información? ¿Para qué sirve la escuela? Ahora hablaremos de ello. Meter la inteligencia artificial en la ecuación. La cosa ya es complicadísima. Si esto es sin inteligencia artificial, si no entienden un texto escrito, ¿qué van a entender de un audio que puede ser absolutamente falso? Con respecto a la inteligencia artificial, yo me quedo con apocalípticos e integrados. No sé si recordáis, o si lo conocéis siquiera, a mediados de los años 60, Umberto Eco sacó este libro, Apocalípticos e Integrados, y con esta taxonomía diferenciaba las reacciones de la gente, de los intelectuales sobre todo, frente a los modernos medios de comunicación de masas. La televisión, sociedad de consumo, la publicidad, y había los apocalípticos que decían, bueno, que lo ha habido en todas las generaciones, esto es el fin del mundo, aquí se acaba la cultura,
Y por el contrario, los integrados, que aceptaban como vías interesantes de profundizar la democracia, de ampliar la cultura de las gentes, etc., ¿no? Y cojo ese título porque la idea de apocalípticos e integrados está presente con respecto al uso de la inteligencia artificial en nuestra vida. Apocalípticos. Si no reflexionamos, la inteligencia artificial tendrá efectos indeseables. Profesor de economía en Harvard. Voy muy rápido, ¿eh? ¿Cómo prepararnos para el impacto social? Amenazan con desestabilizar y desequilibrar, términos muy significativos desde el punto de vista de Apocalipsis. El impulso apocalíptico, literalmente, de la inteligencia artificial. La pérdida de empleo, actores de doblaje. En tanto que la inteligencia artificial te va a simular la voz de cualquiera, ¿para qué queremos un actor de doblaje? Si podemos escuchar a Robert De Niro en español, hablando en castellano, con la propia voz de Robert De Niro. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con IBM, que va a sustituir al 30% de sus trabajadores por la inteligencia artificial? ¿Qué pasa? ¿Por qué han estado en huelga los guionistas de Hollywood? Porque la inteligencia artificial tiene la posibilidad de manejar todas las tramas, todos los personajes, todos los juegos que podáis imaginar a lo largo de la historia, millones, y construir tramas nuevas, que nos hacen innecesario, no puedo glosar todas las noticias, innecesario el papel del guionista convencional. 15 trabajos en riesgo de sustitución o desaparición por culpa de la inteligencia artificial. Ahí tenéis un gráfico muy significativo. En España, os lo gloso desde aquí, hay un 52%, dicen los estudios, esto es de la OCDE, un 52% de trabajos que están en riesgo de automatización. Y un 30% en altísimo riesgo. Altísimo riesgo quiere decir más de un 70% de posibilidades de desaparición como consecuencia de la inteligencia artificial. Pero no solamente es que desaparezcan trabajos, los que quedan se van a depauperar. Tecnologías que quitan salario. Se va a pagar menos. Inteligencia artificial al servicio de los trabajadores. Se propugna desde determinados foros que regulemos esto, porque si no los derechos del trabajador se van a ver mermados. Estamos hablando de impacto negativo, impacto apocalíptico. La lucha sindical. En este momento, os habrá pasado, os están seleccionando en procesos de búsqueda de empleo algoritmos. Se está despidiendo a trabajadores con algoritmos. No hay personas que deciden ahí y que introduzcan un mínimo de emoción o de sensibilidad ante la situación de la persona despedida. La lucha laboral de quienes borran lo tóxico de estas plataformas, todo lo que sea violento, no discriminatorio, sexista, etcétera. Se les paga 3 euros por hora en Kenia, en países, en Vietnam, para que limpien, permíteme que lo diga, la morralla que deja por el camino todas estas páginas, ¿no? Los líos en los que nos mete el ChatGPT, el accidente causado por el coche automático, los líos causados por los traductores artificiales. Afortunadamente en el Congreso tenemos pinganillos, pero si no, una palabra mal traducida puede estropear las relaciones internacionales. Los riesgos de la salud. El 70% de nuestros jóvenes se informan acerca de sus problemas de salud, incluso serios, lo que ahora, con un cierto énfasis desde mi punto de vista, se llama salud mental, depresiones, etcétera, etcétera, a través de este tipo de plataformas. Sigo en lo apocalíptico. Sam Altman es el director del OpenAI, la inteligencia artificial, está el chat, en definitiva. Quiere escanear 2.000 millones de ojos. Que cada uno de nosotros seamos un código de barras andante. De tal manera que, por ejemplo, en los aeropuertos, pero en los aeropuertos sería el efecto benéfico, pero ¿cuáles son los efectos nocivos? De estar todo el mundo controlado, un código de barras para cada humano del planeta. A esta señora esto detuvieron porque en un reconocimiento facial ella era la responsable de un delito. Se salvó porque ella estaba embarazada en ese momento y luego las cámaras demostraron que la persona que estaba allí no estaba embarazada. Pero ¿hay riesgos con la inteligencia artificial? La difusión de los chicos de Almendralejo no la gloso, ¿no? Fijaos una dimensión que quizá no habéis pensado. En este momento los datos, el tráfico de datos, mueve el 20% de consumo de energía del mundo. Imaginad la proliferación de estos datos y el impacto ecológico. ¿Consideramos esto? ¿No lo consideramos? Estoy hablando de la parte declarativa, no me estoy mojando, os estoy contando la parte apocalíptica del asunto. El tráfico mundial de datos en este momento es el equivalente al año a ver 43 billones de películas de alta definición. Aquí hay un problema de intendencia, de cableado, cables para rodear la Tierra 30 veces y 2.000 satélites. ¿Esto es mantenible? Con el computador cuántico que ya está a la vuelta de la esquina, ¿qué va a pasar con la criptografía convencional? ¿Se vienen abajo todas las contraseñas? ¿Está abierto todo
a cualquiera con el computador cuántico que es capaz de hacer, vamos a decirlo así, no tengo ni idea, miles de millones de operaciones con mucha más rapidez que los más altos ordenadores actuales. El gran robo de la inteligencia artificial. Detrás de la inteligencia artificial en este momento hay un robo. Cuando le pedís lo que sea, quiero hacer un TFM sobre no sé qué, lo que hace la inteligencia artificial es coger todo lo que hay metido con respecto a esa cuestión, meterlo en la batidora y sacar algo medianamente coherente. Pero coge todo lo que hay metido antes, que tiene autores. Por tanto, toda la repercusión con respecto a la propiedad intelectual es muy interesante, que en este momento está perdida. El gran robo de la inteligencia artificial. El padrino de la inteligencia artificial deja Google y alerta de los peligros. Expertas, estamos en el inicio de la edad media digital, camino muy peligroso. Falsos medios de comunicación que meten 1000 artículos al día hechos por inteligencia artificial, que van a condicionar la opinión de la gente. Me está saliendo bien, espero, el tono apocalíptico. Estragos en las campañas electorales, la manipulación, y tenéis referencias, la campaña de Trump, el juego del que se cumplieron ahora, se cumple estos días, ayer, el aniversario, todo el juego de Cataluña y del referéndum, y los bots rusos metidos por medio, estragos en las campañas electorales, inteligencia artificial contra la democracia. En un momento determinado pensábamos que la tecnología iba a ser el sumum de la democracia. Cada uno con un móvil iba a poder expresar su opinión y, por tanto, conformar la opinión pública a partir de la suma de opiniones particulares. Pero nos estamos dando cuenta de que los efectos no son tan fáciles, de que hay ahí una serie de, quizá llamemos grupos, no quiero ponerme conspiranoico, ¿no?, pero una serie de grupos que están manipulando la opinión pública de una manera absolutamente imposible de detectar. Todos podemos ser víctimas, los daños irreparables, no solo el porno, que hemos visto de los niños de Almendralejo, sino las deepfakes, ¿no? Interesante este libro, va a haber muchos libros. La condición digital, un profesor español que trabaja en Canadá. Ponemos nuestros cerebros y existencia en manos de las plataformas. Y nuestros niños de 12 años. Muy interesante este libro para vosotros. Es una chica joven, es mayor que vosotros, pero no mucho mayor. Y además, por tanto, no sospechosa de un dinosaurio anquilosado en el siglo XIX que viene aquí a alertar de los peligros. Se ha movido toda su vida. Se llama ese libro Desconexión, está publicado en España, es muy interesante. Roisin Kaibert. Se ha movido toda su vida profesionalmente en ámbitos relacionados con la tecnología, con Internet, con las redes sociales, y alerta del miedo, de la desintoxicación. Desconéctate. Desconexión es el mensaje. Pero claro, integrados. Hay ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? La inteligencia artificial que supera límites. El periódico El País que avisa, señores, estamos redactando cosas por inteligencia artificial, les vamos a avisar. Nos comprometemos a avisar al lector de que hay ciertos apuntes, ciertas notas, evidentemente no un artículo de opinión, que estamos haciendo con inteligencia artificial. Diseñadora que es inteligencia artificial, no es verdadera, o sí, ¿a qué le llamamos verdad? Ropa hecha con algoritmos, con los problemas posteriores, porque el algoritmo hace ropas a partir de diseños preexistentes, y esos diseños preexistentes tienen autores, que se meten en la batidora y sale otra cosa nueva, pero tienen autores. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué va a pasar con eso? No estoy en la sección apocalíptico, estoy en la sección integrado. Puede solucionar problemas desde el punto de vista de la moda. Aliado para los médicos. Beneficios de la inteligencia artificial en medicina. Innumerables. No es el propósito de la conferencia. ¿Los robots pueden cuidar de nuestros mayores? A lo mejor el trato humano falta, pero hay muchas cosas que sí se puede suplir. La inteligencia artificial en la arquitectura. 10 usos de la inteligencia, son todo páginas tecnológicas. 10 usos de la inteligencia artificial que ni siquiera imagináis. Por supuesto los coches automáticos, por supuesto el reconocimiento facial, pero el recuento de especies y tantas otras. Insisto, cuando veáis en vuestra casa eso, si tenéis interés, vais a ver la página, Atrium, y podéis entrar en todo lo que queráis si queréis leer adicionalmente sobre esto. En agricultura, contra el cambio climático, la inteligencia artificial. Para descubrir vida extraterrestre. Que a mí no me parece tan complicado. Lo que me parece complicado es descubrir vida inteligente en un aula de tercero de la ESO. Eso es un poquito más complicado, pero vida inteligente, que lo haga la inteligencia artificial, nos parece razonable, ¿no? Inversión en bolsa. Si manejo miles de millones de datos, ¿cómo no voy a acertar? Hombre, no siempre. Hablar con un japonés y que te escuche en su idioma. ¿Qué va a pasar con los traductores? Pero bueno, estoy hablando desde el punto de vista de las ventajas. En gastronomía. Cartas de un restaurante adaptadas a las peculiaridades del cliente. Camareros robots. En música. ¿Puede la inteligencia artificial predecir un éxito?
Un exitazo, con un 97%. Fijaos esta noticia del Guardian, impresionante. Científicos han conseguido reconstruir una canción de Pink Floyd, no sé si os suena Pink Floyd, vosotros que sois millennials, una canción de Pink Floyd a partir del movimiento de las ondas cerebrales de quien las estaba escuchando. Esto ya es vertiginoso. Y pensad en las repercusiones educativas, ahora entraremos en ello, ¿no? Claro, la canción del verano es falsa, es falsa. Un tipo en Chile la hace y pone a cantar con sus voces y con su estilo a Quevedo y a Rosalía. Por cierto, comentando esto a un compañero no demasiado versado en la música actual, me decía, ¿y cuál es el problema? Si consigues que la inteligencia artificial haga que tus alumnos lean a Quevedo y a Rosalía de Castro, ¿cuál es el problema? Y digo, no, es que es otra Rosalía y es otro Quevedo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué va a pasar? ¿Qué es la verdad? ¿Tenemos armas para hacer? ¿Tienen armas nuestros alumnos? ¿Qué vais a hacer vosotros para que vuestros alumnos tengan armas para ese acercamiento crítico a la realidad del que estamos hablando con todo esto que estáis viendo, ¿no? Fijaos, un descodificador que puede leer pensamientos. ¿Os imagináis lo que sería esto? Yo llego aquí y os paso la conferencia. ¿Qué va a ser de la educación si de verdad esto es inimaginable? Absolutamente inimaginable. Acabaremos enamorándonos de un robot, dice esta experta. Aunque no lo creamos, nos vamos a acabar enamorando. Os recomiendo esta película, no sé si la habéis visto, Her, de Spike Jonze. El protagonista, que es Joaquin Phoenix, el actor, se enamora de un ordenador. Lo cual, por otro lado, no es demasiado difícil, porque el ordenador en la película le habla con la voz de Scarlett Johansson, ¿no? Y si a mí me habla con la voz de Scarlett Johansson, me enamoro de la tostadora. Pero bueno, en cualquier caso, es interesante verla porque la película está muy bien, ¿no? Y ahora en educación. Os he hablado del mundo general. En educación hay apocalípticos integrados, pero hay algo previo. Vamos a tener que formarnos. Un informe de IBM nos habla de que 1.400 millones de personas en el mundo van a tener que reformarse, vamos a decirlo así, modificar su formación, mejorar su formación para adaptarse a los cambios que va a suponer la inteligencia artificial. Pero aquí también hay apocalípticos integrados. He simplificado con la típica profesora de tiza el ejemplo de apocalíptica y el profesor que utiliza más los medios como ejemplo de integrado. Y aquí voy a empezar por los integrados. Estoy hablando ya del impacto de la inteligencia, estoy contando la parte declarativa. ¿Qué está pasando? El impacto de la inteligencia artificial en la escuela, digamos, ¿no? Empezamos por los integrados. Es muy interesante este informe, lo vais a tener. Este es un informe de la Unión Europea muy interesante, el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje, la enseñanza y la educación. Un análisis a favor, claramente. Por tanto, os lo recomiendo, a lo largo de este curso vais a tener que hacer trabajos, etcétera. Muy interesante. 5 usos de la inteligencia artificial que brinda beneficios a la educación. ¿Brinda beneficios a la educación? Sí, pero al redactor de la noticia no, porque no sabe concordar. Si son 5 usos, será que brindan beneficios a la educación. Por tanto, bueno, tiene mucho que mejorar todavía la inteligencia artificial, por lo menos con el modo de escribir de este redactor, ¿no? Ahí tenéis, tutores virtuales, aquí hay muchos ejemplos, no voy a pararme. Reconocimiento para los alumnos en enseñanza a distancia, la personalización del aprendizaje, la retroalimentación constante, la mejora de la eficiencia, el aprendizaje continuo, las simulaciones realistas, hay 100.000, la mayor accesibilidad, la predicción de resultados. Leedlos con detenimiento porque cada uno de ellos merece una reflexión. Llega la cibordocencia. Se nos va a sustituir por robots. Ya hay experiencias de robots que enseñan a leer y escribir, cosas quizás más elementales, enseñan a leer y escribir a niños. Escuelas de idiomas que ya utilizan la inteligencia artificial con absoluta precisión, la traducción, la enseñanza online, la expresión oral. Interesante el libro de Mariano Fernández Anguita. Muy interesante, lo meto dentro de integrados, a pesar de que el texto de la entrevista, el titular, puede pareceros que es apocalíptico. No, está a favor. Mariano Fernández Anguita fue catedrático aquí en Salamanca, luego fue, creo, en la Complutense, me parece, ahora es emérito. Pero bueno, sigue manteniéndose muy activo desde el punto de vista de su participación pública, ¿no? El libro es interesante y, bueno, es verdad que por mucho que esté muy a favor de las potencialidades de la inteligencia artificial en educación, sin embargo, mantiene una cierta distancia. Parece que el profesor es insustituible, ¿no? Todavía hoy, ¿no? Y apocalípticos. El arriesgado uso educativo del ChatGPT. El profesor universitario, desde hace una semana, el profesor universitario que decide volver al examen convencional porque es imposible discernir con el ChatGPT qué trabajos son. Porque claro, hasta ahora copiabais,
Pero copiabais mal, erais torpes, no me quiero meter con vosotros, pero los alumnos en general son torpes. Por ejemplo, los míos copian, en la época de copiar y pegar, antes del ChatGPT, copian el artículo. No saben lo que dicen. Pero de repente, como lo copian al pie de la letra, deslizan en el medio de la frase empero, y dices, pero ¿esto cuándo ha dicho empero en su vida? Y entonces coges el texto, lo metes en Google, no necesitas el Turnitin, lo metes en Google y ahí está el trabajo entero. Pero claro, ahora es imposible, porque con sus limitaciones, el ChatGPT crea. Y es indetectable. Hombre, puede ser muy perspicaz, darte cuenta que ahí hay algo raro. Yo lo comentaba antes de empezar con una compañera, este año he cambiado el sistema. Todos los trabajos que tienen que hacer mis alumnos los van a tener que defender oralmente ante mí. Los voy a llamar para que se entrevisten conmigo sobre el tema de los trabajos. Porque es imposible si no. No sé qué va a pasar en el máster con vosotros. Dilemas del estudio con pantallas. Aceptamos una tecnología adictiva y se la damos a nuestros hijos. Las redes sociales me quitaron calidad de vida, una ejecutiva de estas plataformas que, digamos, sufre la caída del caballo y se da cuenta de que esto está teniendo problemas. Los niños chinos adictos a los móviles, clínicas de 24 millones de niños chinos entre 9 y 19 años, médicamente dependientes de las pantallas, la prohibición de China, limitación de 2 horas al uso de los móviles, el tiempo que pasan los niños con Internet, una ciudad irlandesa que prohíbe absolutamente el móvil a jóvenes menores de 12 años, un instituto de Valencia que prohíbe absolutamente el móvil para profesores y alumnos durante todo el tiempo de la escolar, digamos, de las 6 horas de estancia en el centro. Veis que hay pros y hay contras. ¿Qué hacemos? ¿Qué os decimos? ¿Móviles a tutiplén o por el contrario los restringimos? Somos conscientes de los pros y los contras y este es un inciso que me apetece hacer. Normalmente, nunca, como hasta ahora, desde mi punto de vista, se ha aceptado la tecnología de una manera tan acrítica. La tecnología tiene pros y contras. Y no es buena porque sí. Habrá que ver si nos merece la pena las ventajas y los inconvenientes. No tengo tiempo para contaros algún detalle más relacionado con esto. Os recomiendo que leáis a Catherine Lecuyer. Es una experta en educación, tiene varios libros publicados muy interesantes y mandó este año, a principio de curso, una carta a los directores de colegios con una llamada a la precaución en el uso de las tabletas y dispositivos móviles en clase. Que los profesores den clase con pantallas es como si los médicos suministraran heroína. La adicción evidente a estos dispositivos, adicción que se produce aquí. Hay alguno de vosotros que no me ha mirado en toda la conferencia, solo ha mirado su móvil, lo cual, aparte de ofender mi dignidad, es objetivamente malo. Estamos drogando a nuestros hijos. Si tenéis que leer uno solo de los libros que os recomiendo, leed este, La fábrica de cretinos digitales, Michel de Mouget, un neurocientífico francés. Cretinos digitales, abducidos por las pantallas, con todos los efectos perniciosos, estamos en la sección apocalíptica, efectos perniciosos desde el punto de vista de físicos, obesidad, etcétera, etcétera, cognitivos, de todo tipo. ¿Qué hacemos? Se acabó la parte declarativa. Esto es lo que hay. ¿Qué os digo? ¿Qué os decimos en este primer día de vuestra futura carrera docente? ¿Cómo hacemos? Sinceramente, no tengo ni idea. Ni idea. Este mare magnum de datos a favor y en contra, de ideas de expertos cada una de ellas, que sustentan tesis radicalmente contrarias, no me deja fácil la conferencia. ¿Qué os cuento? A mí me recuerda muchísimo esta situación a algo que con lucidez extraordinaria anticipó hace casi 200 años Charles Dickens, en ese comienzo clásico de su novela Historia de 2 ciudades. Leedla con lógica de hoy. Es el comienzo, uno de los grandes comienzos de la historia de la literatura. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos directamente al cielo y nos extraviábamos sobre el camino inverso. ¿Qué os decimos? No tengo ni idea. Y sin embargo, me voy a atrever a proponeros algunas certezas. O no. Porque no lo tengo nada claro y porque soy gallego. Y por lo tanto, algunas certezas o no. Hay una que a mi juicio me parece indiscutible, con o sin inteligencia artificial. La escuela pretende y seguirá pretendiendo la inserción personal, social y profesional de nuestros jóvenes. Formamos personas, formamos ciudadanos, formamos trabajadores. La idea de la inserción presupone flecha en la diana. El problema es que la diana ha cambiado. El mundo en el que se tienen que insertar es muy cambiante. ¿Cómo conseguimos? ¿Qué significa ser
ciudadano, ser persona, ser trabajador en el siglo XXI, con este mare magnum de fuerzas disparatadas que nos envuelven. Voy a atreverme, insisto, a daros algunas de esas certezas. La primera, indiscutibles, creo yo, con todas las cautelas. La primera, saber. Sigue siendo fundamental saber. En este mundo en donde las facultades de educación se pone tanto, y en los institutos, se pone tanto el énfasis en las competencias, sobre todo en las competencias blandas, los soft skills, comunicación, creatividad, trabajo en equipo, que sin duda son importantes, es sustancial saber. Los conocimientos. Desde estas modernas tesis pedagógicas se caricaturiza el énfasis en los conocimientos, hablando de que nuestros alumnos tienen que aprenderse de memoria la lista de los Reyes Godos. Una caricatura que nadie hace ya. Saber, conocimientos. Nuestros chicos que están en primero de la ESO y aprenden biología, van a poder ser biólogos dentro de 15 años. Si no tienen los fundamentos de su materia, ¿cómo van a poder ser biólogos? Pero no solo eso, acercamiento crítico a la realidad. ¿Cómo van a entender la realidad si no saben nada? Pero no solo eso, competencias blandas, pero creatividad ¿sobre qué si no saben nada? Comunicación para contar qué si no saben nada. Conocimientos sólidos para entender la realidad. Un chiste. Deja de estudiar. Que la vida son raíz cuadrada de 2 dividido entre 9 días. Si no entiendes la realidad, no vas a entender esto. ¿Cómo puedes ser adulto, crecer, insertarte profesionalmente? ¿Qué los estamos condenando si no le damos saberes, conocimientos? ¿A qué los estamos condenando? ¿A ser sustituidos por una máquina? Esto tiene un corolario para vosotros. Si compartís conmigo que el alumno sepa conocimientos sólidos, es decir, no memorización de datos, ideas, capacidad de relación, capacidad de establecer vínculos, pistas suficientes para poder crecer en el futuro y buscar otros conocimientos, aprender, convertir los miles de millones de bits de información que tienen al alcance del ratón en conocimiento. Si eso compartís conmigo que es importante para ellos, ya veis un mensaje para vosotros de primer día. Tenéis que saber mucho vosotros. Ponte las pilas. Hay que saber mucho. Y no solo saber mucho de lo tuyo. Saber mucho de todo. No sé si os suena el aforismo de Lichtenberg. Si solo sé de química, ni siquiera sé química. Con una interpretación un poco más prosaica, pero más cercana a nuestros alumnos, yo les hablo de lo que dice Pellegrini, el entrenador de fútbol. Si solo sé de fútbol, nada sé. De todo. ¿Cómo vais a ser capaces de jerarquizar, ya como profesores, de cara a vuestros alumnos, jerarquizar la información que les vais a dar? ¿Cómo vais a ser capaces de establecer vínculos entre contenidos? Seleccionar lo que es relevante y lo que no es relevante de la revolución industrial para un chaval que tiene 12 años. ¿Cómo vais a ser capaces de secuenciarlos, de establecer el recurso, el método educativo, la técnica educativa más idónea para poder conseguir lo que pretendéis? Si no sabéis mucho. Y si no sabéis mucho de todo. Porque ¿cómo vais a conectar con una película que habla de la revolución industrial? ¿O no queréis conectar con una película? ¿O una serie? ¿O una noticia de prensa? ¿O una canción? Saber mucho. Y esto me lleva a la segunda certeza, con y sin inteligencia artificial. Cultura. De nuevo, en el mundo en el que estamos, en el mundo educativo en particular, se pone el énfasis en la productividad, el rendimiento, lo económico, el mercado. Oh, es que STEM. ¿Para qué vas a estudiar filología aramea si no te va a servir para nada? Lo inútil. Lo que de verdad no sirve para nada. Entre comillas. Historia, arte, humanidades, cine, música, literatura. Literatura. No hay sitio para la literatura ya. Solo leemos la Celestina para hablar del machismo. Pero no por el placer de la literatura. El próximo día 20 de octubre hubiera debido recibir en el Teatro Campo Amor, en Oviedo, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, Nuccio Ordine. Por desgracia, falleció, una vez concedido el premio, falleció a los pocos días, en junio de este año, inopinadamente, y además de manera prematura, porque era muy joven, no tenía 65 años. Aprovecho un inciso que no sirve para nada, pero que sirva estas palabras de homenaje a un personaje singular, fundamental, que deberíais leer. Todos sus libros son fundamentales, este en particular. Un bestseller internacional. La utilidad de lo inútil, de título inequívoco. Que si pensamos que lo importante es la profesionalización, que la universidad, que los institutos solo tienen que tener como norte la economía, la profesionalización, nos estamos equivocando. Incluso en formación profesional, un mecánico no es un mecánico solo,
es una persona. Y desarrollar sus capacidades, su formación cultural es fundamental, con y sin inteligencia artificial. Es más, sobre todo con inteligencia artificial. Gente que piense, gente que entienda el mundo, y la literatura, el arte, las humanidades, las ciencias no directamente aplicables, la música, son esenciales. Si os convenzo, tendréis que dar pasos. ¿Qué hago en mis clases para introducir esto? Algo esencial que va mucho más allá del oficio que ejercemos. Ciudadanos responsables, acercamiento crítico a la realidad. No puedo glosarlo más, lo leéis en vuestras casas. Pero es que además lo inútil es útil. Me permito recomendaros otro libro. Este es un libro sobre la puntuación, sobre los signos de puntuación. Cada capítulo es un signo de puntuación. Y el título es muy significativo. Es de Juan Antonio Millán, que está muy bien, y yo creo que la anécdota es totalmente apócrifa, o digo, sí, apócrifa, ¿no? Se la ha inventado. Pero bueno, él habla de un reino cuyo monarca era muy magnánimo, una personalidad muy benevolente, muy buena gente. Por el contrario, su ministro de Justicia era muy rígido, muy estricto. Entonces un súbdito del reino cometió un delito y lo condenaron a la pena de muerte. Le cortaban la cabeza. Y el súbdito pidió el indulto. El indulto tenía que pasar, obviamente, por el ministro de Justicia, en primer lugar, que, como era muy categórico, firmó su dictamen diciendo: perdón imposible, coma, que se cumpla la condena. Pero claro, esa decisión del juez, del ministro de Justicia, tenía que pasar por el rey. Y el rey, benevolente, se apiadó del señor y cambió la coma de sitio. Perdón, coma, imposible que se cumpla la condena. Lo inútil te salva la cabeza. Es la metáfora. Pensadlo. 2. 3. Conectado con la cultura y con el saber, pensar. Con y sin inteligencia artificial. Pensar. Capacidad de conectar conocimiento. No repetir la lista de los reyes godos. Eso no es saber. Ser capaz de construir conocimiento a partir de la información que otra persona te da, a partir de lo que estás leyendo, etc. Fijaos, también en este momento en el sistema educativo yo detecto un énfasis, a mi juicio, desmesurado y no justificado por lo que viene llamándose metodologías activas. Entendiendo por metodología activa hacer cosas con las manos. Los pongo a jugar con los legos para enseñar cosas. No lo rechazo, obviamente, ¿no? Como, evidentemente, si yo sobre todo quiero enseñar a alguien a andar en bicicleta, no le doy una clase, una chapa de cinética. Pero es un error. Otro libro que no solamente os lo recomiendo, sino que deberíais leerlo con lápiz y papel tomando notas. Yo tengo como mínimo 300 notas de lectura de este libro. Prácticamente cada párrafo es aplicable a nuestras clases y nos hace reflexionar sobre infinidad de cuestiones muy interesantes, ¿no?, en relación con la enseñanza. Es un neurocientífico, Héctor Ruiz Martín. ¿Cómo aprendemos? Fijaos, confundimos el learning by doing con el learning by thinking. Aprender haciendo. No se trata de aprender haciendo cosas. Se aprende pensando, incluso cuando hacemos cosas. Si me pongo a jugar con el Lego, luego tendré que sacar conclusiones, tendré que conectar con mis conocimientos anteriores, tendré que pensar activamente sobre el objeto de la enseñanza, del aprendizaje, buscar significado, conectarlo con mis propios conocimientos anteriores. En este sentido, es que no es una metodología activa una clase expositiva. ¿Están vuestros cerebros muertos? Espero que la respuesta sea que no. Estáis moviendo, estoy intentando estimular vuestros cerebros, y eso no es activo porque no estáis jugando con un juguetito. Error. Pensar es lo esencial. Y me diréis, bueno, ¿y qué problema hay que además juguemos con un jueguecito? El problema es que los chavales se quedan con el jueguecito. Un chiste que introduce Ruiz Martín en su libro es este. Mamá, ayer hicimos un experimento estupendo, ¿y qué aprendiste? No aprendí nada, pero nos lo pasamos muy bien. Sí, los entretenemos, que es el gran problema que os vais a encontrar. El problema de motivación. Luego hablaremos de ello. Cuando empecéis a dar clases, el problema es que los chavales les traéis cuidado a tu mundo, les traéis cuidado a la revolución industrial. Y ese va a ser vuestro talento, algo que se puede aprender. ¿Cómo consigo hacer sugestivo, estimulante, algo que en principio a los alumnos no les interesa? Con un jueguecito, pero es una trampa, porque el alumno se queda con el jueguecito. Y no hay más. 3. 4. Obvio. Es el desencadenante de la conferencia. Leer. Leer una y otra vez. Fijaos, nuestros jóvenes, vosotros mismos, no leen papel. Leen, en el mejor de los casos, a partir de plataformas. Está estudiado, lo hablaba antes de empezar la conferencia, está estudiado ya, hay literatura científica solvente acerca de cómo la lectura en papel mejora las posibilidades cognitivas del lector, mucho más que leer. La lectura en dispositivos es dispersa, no es continua, pero sobre todo es dispersa, estamos constantemente distrayéndonos. Hay un libro
muy interesante, que es Elogio del papel, de Roberto Casati, con un título también inequívoco, ¿no? Fijaos, ventajas cognitivas de leer en papel. La lectura lineal, que facilita la comprensión, la página estable, que no está permanentemente abriéndose a otras cosas, el aislamiento, la profundización, el rigor, la perseverancia en un texto. No me canso a los 5 segundos y paso a otro. Otro libro interesante es Antonio Basanta, Leer contra la nada. Antonio Basanta fue experto en literatura, en libros, perdón. Fue el director de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, dedicada al libro durante mucho tiempo. En Leer contra la nada es muy interesante, habla de muchas cuestiones relacionadas con la lectura, pero lo que cuenta, que es lo que me interesa traeros aquí, es que él asistió a una exposición sobre el cerebro en Londres y cuenta, bueno, lo que vio en esa exposición. La última sala de la exposición, con la que se cerraba el recorrido, era un inmenso cerebro situado en una sala. No había más que ese inmenso cerebro, dividido, creo, en 59 regiones. En el techo y en las paredes había focos, y en las paredes también interruptores, con cartelas. De tal manera que si el visitante le daba al interruptor de la cartela de televisión, se encendían las áreas cerebrales que estaban activas cuando veíamos la televisión, 4 o 5. Si le daba al interruptor de la cartela música, ya se movían 40 áreas cerebrales, de las 59. Cuando le daba al interruptor de leer, lectura, aquello se convertía en un espectáculo de luz. Todas las áreas cerebrales estaban activas cuando leemos. Leer. ¿Cómo vamos a pensar, cómo vamos a saber, cómo vamos a acceder a la cultura sin leer? Sin leer de verdad. Hay que leer de verdad, pero nuestros jóvenes no leen. Causas del informe Peirce de por qué no leen o por qué la comprensión lectora está bajando. Hay varias, 3 ahí. No hay origen familiar de lectura, no hay tradición, padres que no leen. Por supuesto, el excesivo uso de pantallas y también el que en las escuelas no se lee, no empiezan a leer desde pronto. Las escuelas. ¿Estáis a favor de una escuela democrática? ¿Y qué es una escuela democrática? La que es capaz de paliar las desigualdades con las que llegan nuestros alumnos. Y una de las desigualdades fundamentales, y hay literatura científica suficiente sobre esto, es que uno de los mayores predictores del éxito educativo de los jóvenes es, sorpresa, su origen familiar. Desde el punto de vista de la lectura, casas en las que hay libros. España, por comunidades, y Europa. Número de libros, menos de 25 libros en el hogar, entre 25 y 50, de 25 a 100, de 100 a 200 y más de 200. Si hay libros y los padres leen, hay más posibilidades de que ellos lean, comprensión lectora, éxito en todos los ámbitos, profesional, académico, etc. ¿Qué es la escuela democrática? ¿Que no tienen libros en su casa? Léeles tú. Leer, con o sin inteligencia artificial. Sobre todo, con inteligencia artificial. Lee, y lee mucho. Leer, leer, leer y leer. Juan Claudio Ramón, un artículo en el que, bueno, comenta, no me interesa, comenta la biografía de Kissinger, sus memorias, pero lo que dice es esto. Deberíamos dejar de lado las teorías pedagógicas, las moderneces, y convertir los institutos en un ámbito de lectura, a todas horas. A todas horas, un libro detrás de otro, un rato para ti y en silencio, otro en voz alta. Hay comedor, como en los refectorios medievales, se lee en el comedor. Pasando por todos los géneros, atravesando todos los siglos. Leer, leer, leer. Por cierto, Casati, el libro que os comenté al principio, también propugna que en el sistema educativo debería dejarse un mes, no me acuerdo si dice un mes o 2, un mes de paralización de las actividades en el instituto, de todas las materias, y solo leer exclusivamente. Muy arriesgado, no estoy proponiendo esto, lo que sí estoy proponiendo es leer es una certeza. Hablar. Sorpresa. No tanto porque me llevo aquí dando la lata durante media hora larga, ¿no? Pero ¿por qué hablar? Fijaos, claro, leer es una de las formas en las que te puede llegar el conocimiento, pero hablar es otra, o escuchar hablar. ¿Qué hay? Yo soy un extraordinario, no podría ser de otra manera, viéndome como actúo, ¿no? Extraordinario defensor del valor pedagógico de la palabra. No hay nada mejor para aprender que alguien que sabe mucho de algo y lo cuenta con entusiasmo, de manera convincente. Y eso que en el sistema educativo en este momento lo que prolifera es otra tesis. El profesor no protagonista, sino el profesor como mero orientador, como mero tutor, que tutela la enseñanza de los alumnos, porque el protagonismo debe ser de los alumnos. ¿Pero cómo va a ser el protagonismo de los alumnos si no saben nada? El protagonismo tiene que ser del que sabe mucho y lo cuenta, e intenta transmitirlo, intenta enseñar. Si hablamos de protagonismo del alumno, porque entendemos que en definitiva lo que se pretende es que el alumno aprenda, obviamente, pero el protagonismo de la clase recae sobre vosotros. Vais a leer, vais a hablar. Fijaos, otro libro interesante,
La escuela no es un parque de atracciones. Otro libro ay, no, perdón, este no es todavía, ahora entraré. Dar clase con boca cerrada viene a propósito de lo que quería contaros, de que en el sistema educativo en este momento el profesor tutor. El profesor que no es protagonista. Incluso hay libros de cómo dar clases con la boca cerrada, sin hablar. Es muy interesante, ¿eh? Os lo recomiendo también. Muy interesante porque hay muchas estrategias para dar clases sin necesidad de hablar, con la participación de los alumnos. Muy interesante. Pero sintomático de un estado de cosas. El profesor debe hablar mucho y bien, desde mi punto de vista. Fijaos, Gregorio Luri, en La escuela no es un parque de atracciones, nos dice que las familias, hay estudios, las familias con un alto nivel cultural, los niños, los hijos de esas familias, escuchan por hora del orden de 2000 y pico palabras distintas, por hora. Palabras que además normalmente son activas, son positivas, son afirmaciones, etc. Por el contrario, en nivel cultural medio las familias escuchan ya 1000 y pico. Si estamos hablando de familias de un nivel cultural muy bajo, apenas escuchan 600 palabras por hora. ¿Qué es una escuela democrática? La que suple las carencias familiares. Hablar, hablar y hablar, mucho y bien. Detallitos menores, esto lo aprenderéis a lo largo del curso o no. ¿Por qué no metéis 2 palabras nuevas cada día en el léxico de vuestros alumnos? Complicado, a lo mejor es complicado, pero lo marcamos como propósito, creemos que de verdad puede ser útil. 6, fundamental hoy. En el mundo del scroll infinito, la atención está perdida. La capacidad de concentración está absolutamente perdida. El umbral de resistencia a la frustración está bajísimo. A los 30 segundos se cansan y quieren otra cosa. El umbral de resistencia a la frustración son los 15 segundos del vídeo de TikTok. Imaginad una conferencia de 1 hora. Imaginad una clase convencional. No son capaces de concentrarse, se aburren constantemente. No aguantan 10 minutos de discurso oral, ni aguantan un texto escrito largo. Capacidad de atención. Pero es que el mundo en el que estamos es que un mundo en el que Google lo que quiere es el engagement, es que estemos encadenados. Cuanto más implicación, cuanto más entremos en el móvil, más publicidad y más datos, esto es, más dinero. Lo que queremos es que la implicación, el engagement, equivale a dinero. La falta de implicación es menos dinero. ¿Y qué hacen estas plataformas? Conseguir dinero. Todas, TikTok, YouTube, Facebook, están diseñados para, expresión que repito muchas veces, proporcionarnos chutes de adrenalina. Auténticos, un permanente estímulo imposible de competir con él desde el punto de vista del profesor. Un discurso pausado, lento, tedioso, 1 hora, hablando de causas y efectos de la revolución industrial. Y a cambio tienes un tuit, y ahora el vídeo de al lado, y ahora otro vídeo, ya ni lo acabas. No acabas el que estás viendo porque ya quieres ver el siguiente. Interrumpimos el trabajo y las relaciones en busca de ese gustoso chute de tweets, de retweets. ¿Quién dice esto? 2 libros indispensables. Estos 2 fragmentos son de Johann Hari, El valor de la atención. El otro, el de Cal Newport, Deep Work, trabajo profundo, concéntrate, traducido en España como céntrate. Son muy interesantes los 2 y los 2 tienen una parte común, que es describir la realidad. En síntesis, la sociedad del conocimiento exige competencias potentes, justo las contrarias de las blandas. Exige potentes, las blandas también, pero sobre todo profundización, atención, concentración, etc. La diferencia entre ambos libros, son muy interesantes los 2 y son lecturas autónomas y los enfoques son diferentes, ¿no? Pero el caso de Cal Newport, que se mueve además en un mundo de tecnología, no es sospechoso tampoco de dinosaurio decimonónico, es que aparte tiene una segunda parte del libro. Una primera es de contar qué es lo que está pasando también, y una segunda parte, lo que está pasando es que el mundo de la sociedad del conocimiento exige concentración, en síntesis. Y una segunda parte en donde da consejos prácticos. Una segunda parte en la que roza peligrosamente, porque a mí el género no me gusta, peligrosamente la autoayuda. Pero ahí tenéis 4 reglas para el éxito. Entonces hay reglas concretas. ¿Cómo hago yo para todos los días, permitidme que sea un poco prosaico, no levantar el culo del asiento y estar ahí estudiando, trabajando, investigando, sin distraerme, ¿no? Son muy interesantes los 2. 7. Esfuerzo, por supuesto. En contraposición con lo que yo veo que prolifera en los centros de enseñanza en este momento. ¿Qué es lo que prolifera? Sencillez, facilidad, remover obstáculos. Somos muy majos todos, queremos ser muy majos, queremos caer muy bien a nuestros alumnos y por tanto todo lo que suponga un poco de obstáculo, un poco de dificultad, pues lo removemos para que... Y eso tiene muchísimos peligros, muchísimos peligros. Son cosas que no podéis ni imaginaros. Aquí tenéis una captura sacada de internet, una captura de un chat de profesores, ¿no? Te copian el 50% y le das un 9 o un 10. Pasan de curso sin más, con 25 asignaturas, exagero, suspensas. Se le aprueba con 4 cosas. No aprobó matemáticas en toda la secundaria. Le hemos dado el título de ESO a chavales con 4 suspensos. Facilidad. Os cuento una anécdota muy breve. A los alumnos de los ciclos de formación de grado superior
segundo curso, que tienen pendiente mi materia de primero, el examen de las materias pendientes se hace en febrero del curso correspondiente. Entonces, mi instituto no solo le basta con poner en el tablón de anuncios virtual y en el material que el examen de pendiente será el día 22 de febrero. Nos obligan a los profesores a comunicárselo por correo a los alumnos. Y si no responden en un plazo de tiempo determinado, hay que llamarlos a sus casas para decirle: niño, señor de 22 años, niño, tienes el examen el 23 de febrero y si no vas a perder la convocatoria. Infantilización absoluta de la enseñanza. El mundo es complejo, lo estamos viendo cada vez más, cambiante, incierto. Darles facilidades por un bien entendido afán de ser majos, de ser simpáticos, de estar cercanos a ellos, de empatía, si queréis, es un absoluto error. Dificultad, complejidad, esfuerzo. Quiero que escuchéis, no a mí, al tío de Rafael Nadal. Yo toda mi vida tuve una obsesión cuando estaba con Rafael, cuando Rafael era pequeño, que era preparar a mi sobrino para la dificultad. Durante todos los años de formación, cuando le entrenaba, pues yo le hacía jugar en pistas en malas condiciones, bolas en malas condiciones. Le ponía las cosas difíciles para que él estuviera preparado para un mundo que entendía que sería difícil en el futuro. Competir con los mejores del mundo entendía que sería complicado. Entonces, yo actuaba de esta manera, intentando de esta manera prepararme para la dificultad futura. Hoy en día, desgraciadamente, no nos hemos preparado muy bien para las dificultades. Hoy vivimos en un mundo donde esperamos que todo sea fácil. Complejidad, dificultad, esfuerzo. 8. Curiosidad. Muy importante. Quizá una de las primordiales funciones de la enseñanza, con y sin inteligencia artificial. Curiosidad, ¿qué quiere decir? Fijaos, vosotros, nuestros alumnos, vosotros, también los adultos, vivimos con anteojeras. Creemos que nuestro mundo es el mundo. Y es mentira. Hay infinidad de mundos fuera de nuestras anteojeras. Infinidad de discos, de músicas, de canciones, de libros, de experiencias, de viajes, de gentes, que no encajan en nuestros parámetros y que ni siquiera los vemos. No os digo nada a los chavales, en donde sus anteojeras no son sus anteojeras, son sus anteojeras sobre el reducidísimo espacio de su móvil. Un móvil que, por cierto, les da lo que ellos previamente han dado. La misión de un profesor es abrir mentes, abrir ventanas, multiplicar las posibilidades de nuestros alumnos. Tenéis que ser, si seguís mis tesis, si me hacéis caso, gente en ebullición. Tenéis que ser efervescentes, tenéis que estar, efervescencia con este calor es lo que me falta ya, probablemente acabe totalmente convertido en vapor. Efervescentes, creando, abriendo ventanas. Fijaos, Cortázar, el escritor argentino, en Rayuela, dice que el ser humano es como una ameba, que mueve sus pseudópodos en todas las direcciones en busca de alimento. Y dice, en un momento determinado, y apostilla Cortázar, a eso le llaman la madurez, los pseudópodos se esclerotizan. Y ya puede haber algo fundamental, esencial, interesantísimo, a medio milímetro que ni lo vemos. Nuestro mundo es el mundo. Hay miles de mundos. Ampliar el horizonte vital de nuestros alumnos. Eso siempre, con y sin inteligencia artificial. Despertar la curiosidad. José Luis Cuerda, una de sus películas también es La lengua de las mariposas, basada en un relato de Manuel Rivas, que cuenta, la historia es un profesor, el típico maestro republicano, un poco tópico, ese personaje que ya ha salido otras veces en el cine, y quiero que veáis esta escena, y sobre todo que os fijéis en la cara del niño. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima y enroscada como el muelle de un reloj.
es Australia? En América. En Oceanía. ¿Tú sabes lo que es un tilornico? Pues un pájaro que vive en Australia. Cuando se enamora le regala a la novia una orquídea, que es una flor muy bonita que cuesta mucho dinero. En nuestra vida hay 1000 vidas. Enseñádselas a los alumnos. Curiosidad. Penúltima, 9 y penúltimo. Compromiso. Podéis pensar, me hago funcionario, vivo bárbaro, 2 meses de vacaciones. Cuidado. Está estudiado también el impacto que tiene en el conocimiento, en el aprendizaje de nuestros alumnos, lo que voy a llamar ejemplaridad del profesor. La implicación. Podemos caer en la tentación de la funcionalización, de la burocratización de nuestro trabajo. Alejaos de ella, porque no es buena. Nos va a hacer felices, además, y además no es eficaz, no es productiva. Implicación, compromiso con lo que estáis haciendo. No fabricáis lavadoras, formáis a gente, abrís a la vida a jóvenes. Pensadlo. Y como no hay demasiada argumentación que justifique, que es redundante cualquier justificación que yo haga, racional, del porqué del compromiso, me voy a acercar por otra vía. La vía, si queréis, emocional. La vía de la poesía. Quiero que escuchéis a Mario Benedetti. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. No te salves. Compromiso, implicación. Y 10, indispensable. Pasión, entusiasmo, ilusión, optimismo. Os van a dar 100.000 bofetadas en vuestra carrera profesional. Fantástica frase para un primer día de máster. Pero es que es así. Vais a ir con toda la ilusión, os vais a creer lo que acabo de contaros, cambiar el mundo, abrirles ventanas, la cultura, la formación, el aprendizaje, el acercamiento crítico al mundo, y os van a decepcionar cada minuto de vuestra vida. Porque van a estar con el móvil, no les van a interesar lo que contáis, no vais a encontrar en muchísimos casos la reacción que esperáis. Y por tanto vuestra vida va a ser una sucesión de, no quiero amargaros, estoy exagerando, estoy aquí y soy bastante mayor, he aguantado bastante vida, si es que el verbo es aguantar. Decepciones, frustraciones, fracasos. Una vertiente negativa que induce al desánimo. Hay otra, os la quiero anticipar, quizá tengáis atisbos este mismo año. Cada vez más el profesorado, en la universidad también, pero en secundaria, vive envuelto en un mar de burocracia. Y eso es muy decepcionante. Porque te das cuenta que pierdes el tiempo en infinidad de miserias, cuando lo que quieres es que se coman el mundo y hacerles partícipes de ese ansia de conocimiento y de saber. Ante eso, optimismo. Quiero poneros, para cerrar, una secuencia de una película de Woody Allen. A mí Woody Allen me gusta mucho. Esta película es una de las primeras que hizo. En inglés se llamó Play It Again Sam, con esa cita de la película Casablanca, que quizá os sonará. En España se tradujo como Sueños de seductor. A Woody Allen lo deja su pareja, su mujer, no sé, y está solo, y no quiere estar solo y quiere buscar una chica, ¿no? Y no es capaz, porque es muy tímido, liga muy mal, no sabe ligar. Y entonces, bueno, habla con una amiga, que en la película el personaje lo encarna Diane Keaton, que fue mujer de Woody Allen en la vida real, ¿no? Y le dice, oye, venga, enséñame, que yo de esto no tengo ni idea, ¿no? Y ella le dice, mira, tú eres un intelectual. Si quieres encontrar una chica, pues tienes que ir a los sitios donde están los intelectuales. Vete a un museo. Y abordas a alguien, ¿no? Y él le dice, pero yo no sé hacer esto, vente conmigo, ¿no? Y efectivamente ya se van los dos al MoMA, al museo creo que es el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Se van a la sala de los expresionistas, expresionismo abstracto, suena Jackson Pollock, ¿no? Estos cuadros gigantescos, chafarrinones de pintura negra y grumos de pintura, ¿no? Y están ahí en la sala y ocurre esto. Hey, Alan, there's one. Oh, she's great.
Go ahead now and speak to her. No, are you kidding? No, go on before the Public room gets... museum? Come on, go on, give it a try. What am I gonna That's say? what we're here for, huh? Go on. Casual, casual. It's quite a lovely Jackson Pollock, isn't it? Yes, it is. What does it say to you? It restates the negativeness of the universe, the hideous, lonely emptiness of existence, nothingness, the predicament of man forced to live in a barren, godless eternity, like a tiny flame flickering in an immense void with nothing but waste, horror and degradation, forming a useless, bleak straitjacket in a black, absurd cosmos. What are you doing Saturday night? Committing suicide. Atentos. What about Friday night? Mirad la cara de desprecio de la chica. Pero lo que me interesa para vuestras vidas es... ¿Y el viernes? Clave, grabáoslo. Cada nueva bofetada. Llega el apocalipsis mañana. Se acaba el sábado todo. ¿Y el viernes? Espero que grabéis esta expresión, esta idea, que de verdad con pasión y con todos los demás consejos, diríamos, que os he planteado. Por cierto, os dais cuenta que ha habido dos McGuffins. El primero fue Marilyn Monroe, pero en realidad era para hablar de inteligencia artificial. Pero en el fondo no os he dicho tanto de inteligencia artificial. He aprovechado la coyuntura para hablaros de los 10 consejos personales que creo que son fundamentales para la enseñanza. Espero que no os olvidéis, espero que os sean útiles, espero que contribuyáis a que vuestros alumnos logren se conviertan en personas, ciudadanos y trabajadores, logren llevar las riendas de su vida, esa inserción personal, social y profesional satisfactoria, que les deis los recursos para ese acercamiento crítico al mundo, que les deis la capacidad de entender que esta foto es evidentemente falsa. Que yo nunca salí con Marilyn Monroe, es evidente que es falsa. No solamente es que yo nunca salí con Marilyn Monroe, porque ni la cronología ni la trayectoria biográfica de ella y mía no coinciden. Yo no salí nunca con Marilyn Monroe, porque como todo el mundo sabe, yo siempre he salido con Scarlett Johansson. Muchas gracias y mucha suerte. Bueno, se acabó. Gracias.